Tiene como título Trayectoria y Evaluación de la Pobreza y el Crecimiento Económico de México 2000-2018, y el objetivo es conocer las dimensiones y características de la pobreza y del crecimiento económico en nuestro país, así como analizar los factores de prevalencia, incidencia y posibles atenuantes. Para el INEGI es un honor estar en esta mesa compartiendo la experiencia que tenemos a lo largo de los años como parte de las mediciones que se tienen que hacer para el tema de la pobreza. Y entonces se trataba de indagar cuánto gastaban, no lo van a alcanzar a ver, pero bueno, prácticamente el cuestionario abarcaba cuánto gastas en pan, cuánto gastas en tortilla, cuánto gastas en café, en leche. Todo esto se le iba preguntando a las personas, a las familias en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en bebidas preguntaban cuánto gastas en pulque, por ejemplo, en vino, cerveza. O sea, actualmente lo seguimos haciendo muy parecido, seguimos indagando sobre todo lo que gastan los hogares en México. Para el Coneval poder participar en esta mesa, que es muy oportuna cuando nosotros nos dijeron vamos a hacer un foro en el CESOP, que agradecemos mucho la invitación, sobre pobreza y su entorno socioeconómico en el México del siglo XXI, con la información que nos dé el INEGI, y por otro lado, que nadie le meta mano a las mediciones de pobreza, precisamente garantizando esta evaluación. Déjenme, voy a hablar de 3 puntos, un poco los síntesis de los principales retos que se derivan de la medición, no tanto los niveles, sino los retos que enfrentamos como política pública después de 3 sexenios de transición democrática, las brechas, que es desigualdad, y detrás de esta desigualdad hay injusticias económicas y sociales, y algunas recomendaciones institucionales que el Consejo ve en este momento. Y voy a hablar un poquito de por qué estamos entrampados en algo que se ha llamado muchas veces en la literatura trampas de desigualdad, ¿no? Un país con alta desigualdad, bajo crecimiento y por lo tanto pobreza persistente. Vamos a ver que no es una casualidad que tengamos esa combinación. La desigualdad y el bajo crecimiento son 2 partes del mismo fenómeno, que obviamente se traducen en algo grave, que es pues, pobreza persistente. Por un lado, pues, es evidente que si tenemos bajo crecimiento, difícilmente vamos a poder reducir la desigualdad. Un país puede hacer transferencias, pero si no hay crecimiento, y sobre todo un país como México, si además la capacidad fiscal es relativamente reducida, pues el margen de maniobra ahí para reducir la pobreza es muy limitada. Por otro lado, si tú tienes desigualdad extrema como tenemos en México, básicamente lo que quiere decir es que como sociedad desperdiciamos una buena cantidad del potencial productivo de la población, que no tiene acceso a capital, a crédito, a tecnología, y entonces crecemos con una fracción de la población. En el caso de México, esa fracción, si la medimos, por ejemplo, por la población que tiene educación superior o media superior, o el sector formal moderno, es una fracción bastante pequeña de la que está jalando, digamos, como locomotiva a todo el resto de la economía. Entonces, no es solamente un tema de justicia distributiva que es fundamental. Todos tenemos la responsabilidad como mexicanos de vivir un país de extrema desigualdad. Y extrema desigualdad no es una estadística, y pobreza extrema no es una estadística, es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Quiere decir que niños mueren innecesariamente antes de cumplir un año, quiere decir que niños deben abandonar la escuela antes de realizar su potencial educativo, etc. Entonces es bien importante asumirlo como una responsabilidad colectiva de todos.